que aunque la calle tiene el nombre de arroyo, aquí cuando comenzamos a alabar al Señor, esto no es un arroyo, hermano, esto es un río de la presencia de Dios. Amén. Es un río. Lo que Dios hace es grande, es tremendo y es único. Y estamos muy, muy contentos porque vemos que nuestro Dios cada domingo es fiel y nos visita. Él está aquí con nosotros todos los domingos. Así que queremos invitar a todos los que quieran venir y decirle que estamos aquí los miércoles a las 7 de la tarde. Estamos aquí reunidos y también los domingos a las 7 de la tarde. Si quieren venir, serán bien recibidos y bueno, esperamos su visita. Y ahora vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y en este día los vamos a ir al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a ver algunas cosas aquí. Primero vamos a ver en el capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Lo tenemos todos? Capítulo 2, versos 16 y 17, dice la Biblia: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tremendo, ¿verdad? Dios le dijo que podía comer de todos los árboles. Solamente le dijo de uno nada más. Mira qué poquita cosa le pidió, ¿eh? Solamente de un árbol no comerás. O sea, se lo dio todo, aparentemente, todo lo que le estaba dando era abundancia. Y lo que le estaba diciendo no comerá era algo tan pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice en el capítulo 3, versos 6 y 7, vamos a leer, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban desnudos. Y ahora lo vamos a ir al verso 21 del capítulo 3, y dice así: Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. En este día vamos a estar hablando precisamente de una túnica. Y el tema que le he puesto al mensaje es la túnica de Jesús. Amén. Espero que con la gracia de Dios en este día Dios pueda hablar a nuestros corazones. Vemos que en Edén, cuando Dios puso al hombre, a la mujer, los puso en un sitio que era placentero, que era algo precioso, porque Edén, la palabra Edén significa recinto, cobertura o lugar cercano. Algo que te protege, te defiende, te cubre y te rodea. Allí estaban Adán y Eva. Era como una puerta al cielo. Se podían pasear con el Señor. Podían estar hablando con Él. Podían estar en comunión con Él. Y no había nada de dolor, nada de tristeza, nada de sufrimiento. Lo tenían todo. Pero ¿qué pasó cuando la mujer comenzó a mirar aquel árbol que Dios le había dicho que no mirara, que no comieran de él? Comenzó a mirar y comenzó a codiciarlo. Y eso lo llevó al momento que cogió, comió y también le dio a su marido. Eso trajo algo, un cambio en su interior. Porque hemos podido leer que dice que a partir de entonces ellos descubrieron algo que nunca antes habían descubierto. Y era que estaban desnudos. Estaban desnudos. Ahora en este momento se veían desnudos. Ya le daban vergüenza acercarse a Dios.
Ya le daban vergüenza a todos, se iban escondiendo, tenían temor, cosa que antes no lo conocían. Algo pasó en su interior. De tal manera que cuando Dios vino a buscarlos y le dijo, ¿dónde estás? Ellos contestaron, ay, es que tenemos miedo de ti. Y sabes que estamos aquí escondidos porque estamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién lo ha dicho que estáis desnudos? Y ahí entró, ¿no? Ahí se descubrió el pecado. Ahí se descubrió todo lo que había pasado. Sí, hermanos, estaban desnudos. Porque cuando ellos desobedecieron a Dios, pasó algo muy importante. Y una cosa que pasó es que perdieron la cobertura de Dios. Perdieron la presencia de Dios. Perdieron la comunión de Dios. Cuando ellos perdieron esa cobertura, esa presencia, esa comunión de Dios, se dieron cuenta de su desnudez. Se dieron cuenta de cómo estaban. Perdieron aquella comunión tan linda que tenían con el Señor. Algo había pasado en su interior, algo se había roto dentro de ellos, algo había ocurrido grande. Aunque el Edén todo era igual, las plantas eran igual, los árboles eran igual, todo era igual, pero el hombre y la mujer ya no eran igual. Algo grande había pasado. De tal manera que ellos tenían miedo, se escondían, porque se veían desnudos, le daban vergüenza de que Dios los viera. Estaban desnudos delante de Dios, delante de los ángeles, delante de toda la creación, se veían desnudos. Y Dios en su misericordia hizo algo. Dice que le hizo túnicas al hombre y a la mujer. Pero ¿sabes una cosa? Que para hacerle esas túnicas, algo tuvo que ocurrir también. Tuvo que morir un animal que no era culpable, que no tenía nada que ver, pero tuvo que morir. Y tuvo que ser despojado de su piel, de su vestido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para vestir al hombre y a la mujer. Así fue. Un inocente tuvo que pagar por lo que habían hecho Adán y Eva, para proveerle, ¿qué le estaba proveyendo? Túnicas. ¿Para qué? Para tapar su desnudez, para tapar su vergüenza. Esa es la herencia que nos ha dejado Adán y Eva. ¿Qué te parece? Porque cuando ellos cometieron ese pecado, todos ya hemos entrado en esa herencia. Dice la Biblia que todos hemos pecado y todos estamos destituidos, descartados de la gloria de Dios. ¡Todos! Pero vemos que aquí Dios se preocupó de ellos y dice que le hizo túnicas. ¿Amén? Si lo vamos al Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que después de arrestar a Jesús, Mateo 27, 28 y 29 dice que los soldados lo despojaron a Jesús y le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Date cuenta, ¿qué hacían ahí los soldados? Dice que despojaron a Jesús, ¿de qué? De la ropa que llevaba, le pusieron otra ropa diferente, pero ellos lo hacían con un propósito. El propósito de aquella ropa era para burlarse de él, para escarnecerlo. Se ponían delante de él y pasaba delante de él, le daban con una caña en la cabeza cuando la corona y le decían, salve rey, muy favorecido. De esta manera se burlaban de él y estaban riéndose, burlándose, humillándolo. ¿Por qué?
porque él le habían dicho que era rey de los judíos y ellos se estaban burlando de él. Esa burla se veía, estaba manifestada con las vestiduras que le habían puesto a Jesús también. Porque aquellas vestiduras eran vestiduras de humillación para burlarse de él, de tribulación, y se estaban burlando. Tremendo, ¿verdad? Pero hay algo muy curioso que la palabra del Señor nos dice. Si vamos a Mateo 28, 31, dice así la palabra del Señor. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Tremendo, ¿verdad? Aquí podemos ver algo muy interesante. Y es que allí le pusieron un manto para burlarse de Jesús. Pero antes de llevarlo para crucificarlo, le volvieron a poner otra vez su ropa antes de llevarlo a crucificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando iba llevando la cruz, él no iba con aquella ropa que le habían puesto los romanos, él iba con su ropa, con su túnica. Él iba con aquella túnica que era la suya. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó a aquel monte? ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor que antes de crucificarlo, lo desnudaron. Lo desnudaron. ¿Te suena esto algo? ¿Te suena esto de algo? ¿Quién fue desnudado? Hemos leído que Adán y Eva, después de pecar, se vieron desnudos. Y Jesús, antes de ser crucificado, lo despojaron, lo desnudaron. Eso es también humillación, porque es que era así. Hermanos, las personas que morían crucificadas la desnudaban. Era así. Y vemos que Adán y Eva estaban desnudos. Pero te puedo decir una cosa, que en la crucifixión nada pasó por casualidad. Todo tenía un propósito. Se vengaban de las víctimas, la hacían sufrir, lo humillaban. Y dice la palabra de Dios, Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. La túnica de Jesús era una túnica de mucho valor, hermanos. Los soldados la otra ropa la partieron porque ese era su botín. Cuando ellos crucificaban a una persona, entonces ellos repartían la ropa, lo que llevaba, porque era el botín. Y ellos repartieron, dice que lo partieron en 4 trozos la otra. Pero cuando llegaron a la túnica, se dieron cuenta que allí esa túnica era especial, que esa túnica era diferente. La palabra del Señor nos dice que era sin costura, de arriba a abajo. Y ellos se dieron cuenta de aquella túnica, que no era una túnica cualquiera, que era una túnica que era de mucho valor, que era una túnica diferente. La túnica del Señor nos habla de su carácter, del carácter de Jesús. De arriba abajo nos habla de su vida, de su amor, de su obediencia, de su sumisión y su comunión con el Padre. Él dice que Jesús
Todo lo que oía del Padre, eso hacía. No actuaba por su propia cuenta, sino conforme a la voluntad del Padre. Cada cosa que hacía, lo hacía porque el Padre ya se lo decía. Siempre consultaba con el Padre todo lo que hacía. De tal manera que Él dice, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús refleja la gloria del Padre aquí en la tierra. Él estaba reflejando la gloria del Padre aquí en la tierra. Tal como era su túnica, era su carácter, sin dobleces, de una pieza, sin costura. Pero justo antes de ser crucificado, le quitaron en su túnica. En la crucifixión, hermanos, no pasó nada por casualidad. No pasó nada por la aventura. En realidad, hermanos, no fueron los soldados quienes le quitaron la túnica a Jesús. Humanamente sí. ¿Entendéis? Humanamente sí. Pero quiero decir una cosa, espiritualmente estaba pasando algo mucho más tremendo, mucho más grande. Porque dice la palabra del Señor, quien se despojó de su propia túnica fue Jesús mismo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Se despojó él mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa túnica, hermanos, es algo que tiene mucho valor. Jesús dejó su túnica de gloria. Jesús, antes de ser crucificado, se despojó de sus ropajes reales. Jesús, antes de ser crucificado, estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. A él nadie lo podía despojar de su gloria, nadie lo podía hacer, porque era el Hijo de Dios, fue él mismo el que permitió que lo despojaran, que lo humillaran, que lo dejaran desnudo. Pero sabes que allí hubo un cambio tremendo lo que hizo Dios, porque allí Él se despojó de sus túnicas, pero allí, hermano, Él cogió tu túnica y la mía, porque iba a morir la cruz del Calvario, y esa túnica de pecado era lo que nos llevaba al Calvario, hermano. Fue un cambio precioso que Jesús hizo. Allí dejó su túnica de gloria, pero cogió la tuya y la mía. Él allí se hizo pecado, dice, por nosotros Él se hizo pecado. Por nosotros Él estuvo dispuesta a despojarse de su gloria y a coger tu túnica y la mía, sucia, rota, con mal olor, pero se la puso, hermano, se la puso, hermana. Estuvo dispuesto a hacerlo. De tal manera que cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, hay unas palabras que verdaderamente son tremendas, que pronuncia sus labios, que en un momento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes lo que estaba viendo el Padre en esos momentos? Estaba viendo tu pecado, estaba viendo mi pecado, estaba viendo el pecado de toda la humanidad, de tal manera que en los ojos de Dios, el Padre tuvo que retirarse de él. Tremendo, ¿verdad? Ahí se ve que verdaderamente Él estaba llevando nuestro pecado, estaba llevando nuestra desnudez, estaba llevando nuestra miseria, estaba llevando aquello que nos llevaba a la muerte y a la condenación. Ahí se produjo un cambio poderoso, hermanos, porque a partir de entonces hay algo que Jesús te puede ofrecer, y es una túnica limpia, una túnica resplandeciente, una túnica de gloria, una túnica que con ella te puede acercar al Padre, una túnica que solamente Él te la puede dar,
Una túnica que lleva una etiqueta y en esa etiqueta pone comprada con la sangre de Cristo. Nadie te puede dar esa túnica, solamente Jesús de Nazaret. Porque Él estuvo dispuesto a despojarse de su ropaje real para ahora vestirnos a nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su vida para ahora darnos vida. Él estuvo dispuesto. Y en ese cambio maravilloso, hoy, hermanos, tanto cada uno que se acerque a Él puede tener esa túnica nueva. Puede ser esa comunión que fue rota con el Señor, es restaurada. Esa comunión que te apartaba de Dios ha sido quebrada porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Él te despojó de su túnica de gloria y se puso tu túnica de pecado para darte su túnica de gloria. Amén. Cambios poderosos hizo. Y ahora, antes, no podíamos acercarnos al Señor. Estábamos descartados de la gloria de Dios. Pero ahora, por esa muerte, por esa disposición, por ese ropaje real que ahora nos da Jesús, dice que podemos acercarnos a Dios vestidos como hijos de Dios. Antes hijos de ira, ahora hijos de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Amén? ¿Qué diferencia la herencia que nos dejó Adán y Eva y qué diferencia lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo? Él murió en Gólgota. ¿Y sabe qué significa? Muérete en el monte de la calavera. Muérete. Pero el día que Él murió allí, donde había muerte, comenzó a fluir la vida. Ese río de muerte cesó y la vida comenzó a fluir. Allí en esa cruz comenzó a fluir ese río de vida para ti y para mí. Estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra del Señor, pero allí fuimos restaurados y nos dio vida y vida en abundante. La restauración viene por la sangre de Cristo, la restauración viene por la muerte de Jesucristo, la restauración viene porque Cristo también ha resucitado, aleluya. La restauración viene para cada uno que quiere aceptar lo que Jesús le ofrece gratuitamente. ¿Que no ha costado un precio? Sí que ha costado. ¿Que ha costado barato? No, ha costado muy caro. Pero nos damos cuenta que igual que tuvo el Señor misericordia con Adán y Eva, le hizo túnica, pero no eran eficaces. Pero lo que es túnica que nos da el Señor es muy eficaz. Amén. Porque nos da una túnica limpia, una túnica sin costuras, de arriba a abajo. Aleluya. Dios nos ve limpios. Dios nos ve como sus hijos. Dios nos ve vestidos con ropajes reales. Yo no sé cómo te ves, pero así te ve Dios. ¿Sabes? Hay una parábola que Jesús dijo y se encuentra en Mateo 22, si quieren leerlo, es muy interesante, pero habla de un rey, el rey de los cielos, semejante a un rey que hizo fiesta de boda y envió a sus siervos y los llamó para que fueran a buscar a los convidados y que vinieran a las bodas. Entonces ahí los siervos fueron y unos no querían venir. Entonces lo volvió a mandar otra vez y dice, y no quisieron. Hasta que
Volvieron otra vez y le dijo, mira, id por los campos, id por donde sea, pero que mis bodas sean llenas. Al final, ya dijeron, ya las bodas están llenas. Porque el rey había hecho algo muy importante. El rey ya había matado a sus becerros gordos. Había preparado comida. Lo tenía todo dispuesto. Las mesas estaban dispuestas para la boda. Y ahora estaba invitando a la gente para que vinieran. Al final se llenó la casa. Tremendo, ¿verdad? Todos allí con una fiesta muy grande. Todos pasándolo bien. Llegó el momento que entró el rey. Y cuando entró el rey, se queda mirando y ve uno por allí, escondidito, por allí. Y lo ve, dice, oh, ¿a qué no tiene vestido de fiesta de boda? Los demás no se dieron cuenta. Los demás no se dieron cuenta. Aquel hombre tampoco estaba desnudo porque estaba vestido. Pero nada más que entró el rey, lo vio rápidamente. Y dijo, aquel no tiene fiesta de vestido de boda. Y se acerca a él y dice, amigo, ¿qué estás haciendo aquí, vestido de esa manera? ¿Cómo que no has venido vestido de fiesta de boda? Y nos dice la palabra que enmudeció, cerró su boca. No pudo decir nada delante del rey, porque él sabía muy bien que no estaba vestido de fiesta de boda. No tenía ninguna excusa, y Jesús sabía muy bien por qué decía esta parábola, porque en aquellos tiempos había una costumbre que si una persona, o un rey, o un noble, cogía y invitaba a algún invitado y no podía venir vestido adecuadamente, entonces el rey se encargaba de proveerle ese vestido. Y por eso le dijo, ¿qué haces aquí? No estás vestido. No estaba vestido correctamente. Y hermano, es muy importante que estemos vestidos correctamente. Amén. Porque Dios te ha dejado una túnica limpia, blanca, sin costura y sin dobleces. Aleluya. Quizá eso nunca lo hubiéramos ganado nosotros, pero Él nos ha dejado esa túnica. Ante los ojos de Dios solo hay dos túnicas. La de Adán, vestidura de muerte, de dolor, de separación, y la de Cristo, vestiduras de vida. La túnica que Jesús te ofrece es para todos. Esas vestiduras del cielo es para todos, porque dice la palabra del Señor que Él murió por todo el mundo, ¿sí o no? Él murió por todo el mundo. Esa muerte alcanza a todos. Ese ropaje, esa túnica, la puede tener todos. Pero solo se van a beneficiar de ellos aquellos que vayan a Jesús, que vayan a la cruz, que le pidan perdón, que lo reconozcan como su Salvador, como su Señor, que lo sigan a Él, y entonces van a estar vestidos con túnicas de reyes, porque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. Jesús se despojó para vestirte a ti, para vestirme a mí. Jesús se puso tu túnica para que quitarla de nosotros y ponernos la suya. Y pagó en la cruz del Calvario. Pero tienes que ir a Él. Tienes que necesitar, desearlo, que Dios te dé esa túnica, para que cuando venga el Rey de Gloria, para que cuando llegue ese día de las bodas, podamos estar delante del Señor vestidos adecuadamente. Y el Rey nos pueda mirar y pueda decir, sí, mi hijo, mi hija están vestidas con ropaje real, con ropaje de boda.
Eso es lo que tiene el Señor para ti. Amén. Eso es lo que tiene el Señor para mí. Eso es lo que tiene el Señor para todos aquellos que lo quieran. Te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, cógelo, no lo pierdas. Es el tesoro más grande que puedes encontrar en esta vida. Es lo que Dios te ofrece, es su salvación, es su vida, es su perdón, es la vida eterna, es el tesoro más grande. No lo pierdas. No te dejes envolver con cosas del mundo que no sirven para nada, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, las cosas de aquí pasarán, pero su palabra no van a pasar. Sus palabras son verdaderas. Él te ofrece una túnica perfecta, una túnica limpia, para que nos podamos acercar a Dios. Amén. Él nos ofrece lo que nosotros no podemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Él estuvo dispuesto a ponerse nuestra ropa para que ahora nosotros podamos ser vestidos de gala. En Edén el hombre fue vencido por el enemigo. En la cruz Cristo venció al enemigo. En Edén el hombre perdió el manto de gloria. Jesús se viste con tu túnica y te da su túnica de justicia. Amén. En Edén, para cubrir al hombre, tuvo que morir un animal inocente. Tuvo que derramar sangre. Y tuvo que ser despojado de su piel. En la cruz, Cristo derramó hasta la última gota de su sangre y se despojó de su túnica para vestirte a ti. Jesús se puso la túnica tuya, sucia, rota y de muerte, y te ofrece la túnica de vida. Amén. ¿Qué es lo que queremos? Hay decisiones que tenemos que tomar en la vida, porque Adán y Eva tomaron una decisión. Dios le dijo, de este árbol no puedes comer. Y ellos tomaron la decisión y comieron. ¿Y qué pasó? Le trajo las consecuencias, ¿verdad? Hay decisiones que son muy importantes. Esta decisión que tomaron Adán y Eva fue muy importante. Pero delante de nosotros ahora el Señor también nos pone otra decisión. Y es que su Hijo dio la vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para traernos restauración, para vestirnos como reyes y que para que podamos ser hijos suyos. ¿Qué vamos a hacer con esa decisión? ¿La vamos a aceptar? ¿La vamos a coger? ¿La vamos a querer? ¿La vamos a cuidar? Es muy importante. Es muy importante. Pero les puedo decir una cosa, que siempre lo que el Señor dice tiene razón. Amén. Él no se equivoca nunca. Así que, queridos, vamos a coger ese ropaje de gloria que el Señor nos da y vamos a ir caminando cada día de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro consolador. No hay nada ni nadie que te pueda echar a detrás si uno toma la decisión de seguir a Cristo. Porque Él va a estar a tu lado y te va a ayudar. ¿Va a venir tribulación? Sí. ¿Va a venir prueba? Sí. ¿Va a venir angustia? Sí. Porque Él mismo dijo, en el mundo voy a tener aflicción, pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que ganó en la cruz del Calvario Jesús. Venció el mundo, venció el pecado, venció al enemigo, venció la muerte. Y ahora nos trae libertad, nos trae perdón, nos trae victoria, nos trae vida, nos trae esperanza. ¡Gloria a Dios! Cristo es nuestro Salvador. Cógete, coge lo que el Señor te da. No te lo pienses dos veces.
Agárrate a esas vestimentas que te da el Señor de gloria. Cuídalas. Mira por ellas. Ámalas. Y vamos a ver cada día la gloria del Señor. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta en esta iglesia. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cómo mucha gente también va a conocer la palabra de Dios. Va a conocer también a este Jesús vivo, resucitado. Va a conocer también lo que el Señor ha hecho para cada uno de ellos. Porque es el deseo de nuestro corazón. Queremos ser una iglesia viva, poderosa. Pero necesitamos acogernos a lo que el Señor nos da. Seguir con lo que Él nos da. Porque eso va a ser nuestra victoria. Esa va a ser la fortaleza de nuestras vidas y eso va a ser lo que va a lograr que nosotros alcancemos todo aquello que estamos buscando. Amén. Que el Señor os bendiga.